Ok, para esta semana tenemos el tema de correlación y regresión lineal. Hablemos primero sobre lo que es la correlación. Como lo dice su nombre, es la relación que hay entre varias variables. A nosotros en particular nos va a interesar cuán relacionadas están dos variables entre ellas mismas. Para que entendamos a qué se refiere, voy a darles un pequeño ejemplo. Yo tengo dos personas. Yo sé que esta persona mide 1.7 metros y yo sé que esta persona mide 1.1 metros. Ahora imaginen que ustedes están apostando, están jugando a apuestas y apuestan 100 lempiras a cuál es la persona que es más pesada. Es decir, que si usted las pone en una balanza, va a pesar más. ¿A quién le apostarían ustedes sus 100 lempiras? ¿A esta persona que mide 1,70 m o a esta persona que mide 1.1 metros? 1.70. Sí. ¿Alguien más le apostaría a la persona de 1,70 como la persona más pesada? Sí, 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 ¿verdad? licenciado. Ok, entonces miren que en este caso ustedes no conocen más información. La única información que depende. tiene, sí, depende, la verdad, pero solo utilizando la información de la altura, ustedes pueden asumir, eh, en este caso pueden apostar cuál va a ser la persona más pesada. Esto es porque la variable altura y la variable peso están altamente relacionadas. Es normal pensar que una persona más alta sea más pesada que una persona más baja. Como dijo por ahí una compañera, depende, la verdad sí, ¿verdad? Puede ser que sea un niño con sobrepeso Gordito. y un adulto con problemas también de desnutrición. Pero lo más normal, si usted solo conoce esta información, la altura, usted apuesta por la persona más alta. Porque tenemos el entendimiento que una persona más alta es más pesada que una persona más baja. Entonces, decimos que la variable altura y la variable peso están altamente relacionadas entre ellas. De hecho, la información de una me puede servir para entender o para obtener información de la otra variable. A esto es lo que se refiere a la correlación. ¿Cuán relacionadas están dos variables y cuánta información me puede brindar una variable para obtener información de la otra? Eh, Recuerden que ustedes tienen que leer siempre los PDFs, todo. Yo me voy a lo esencial que se va a necesitar. Y tenemos acá. Podemos tener dos tipos de correlación. Una correlación positiva, que el camino es como creciente, si ustedes se fijan, va de menos a más. Y podemos tener una correlación negativa, que si ustedes se fijan, como en este caso, es que vamos de más a menos, va de forma decreciente. Y puede que la relación tenga distintas formas. Puede ser que sea una relación lineal, es decir, que tome la forma como de una recta, de una línea. O puede tener, de hecho, una relación más curva. Y esto se refiere al tipo de regresión que se va a realizar. Existen diferentes tipos de regresión. Está la regresión lineal, regresión exponencial, la logarítmica, la polinómica. Pero para este curso solo vamos a analizar la relación lineal porque es la más fácil, la más sencilla de entender y la que podemos utilizar para hacer algún tipo de proyecciones. Ok, entonces aquí tenemos correlación lineal. Si ustedes se fijan, es como que se va siguiendo una línea. Y vamos a interesarnos para medirla en algo llamado el coeficiente de correlación. Este coeficiente de correlación va a ser el coeficiente de correlación de Pearson, que se utiliza con una R, como R de ratón o de reloj. Y dependiendo de cuál sea el valor, nos va a indicar cómo es la correlación. Si la correlación es 1, exactamente 1, entonces es perfectamente positiva.
Y si la correlación es -1, negativa, entonces la correlación es perfectamente negativa. Esto no se va a dar siempre, de hecho es como las probabilidades, que siempre vamos a tener un número que ande o más cercano a 1 o más cercano a 0, y eso es lo que nos va a indicar cómo es la correlación. De hecho, si la correlación entre más cercano esté a 1, entonces va a tener más esta forma, y significa que la correlación es muy buena y las variables están relacionadas, como en el caso del peso y la altura, que una me sirve para explicar a la otra. Pero puede darse que la correlación sea 0 o esté cercano a 0, así como 0.1, 0.2, 0.23. Entre más cercano esté a 0, se va a ver más desordenado la nube de puntos. Este tipo de gráfico así se llama, nube de puntos, donde tenemos varios puntos y si ustedes se fijan, no tienen como un patrón, no tienen un camino a seguir. Acá tenemos un camino a seguir. Miren, vamos en esta dirección. Acá vamos en esta dirección. Acá no tenemos un camino, es todo un desastre. Entonces, cuando la correlación esté cercana a 0, el coeficiente de correlación de Pearson, vamos a tener que no hay correlación o hay poca correlación. ¿Qué significa eso? Volvamos al caso de las dos personas. Antes habíamos apostado 100 lempiras a que esta persona es la más pesada. Ahora usted tiene que apostar siempre 100 lempiras, pero usted me tiene que decir cuál de estas dos es la más inteligente. ¿A quién le da su dinero usted a que sea la más inteligente? ¿A la alta, a la baja o no se sabe? ¿Qué dicen ustedes? No se sabe. No se sabe, ¿verdad? No tiene nada que ver la altura de una persona con su capacidad intelectual o con su capacidad académica para sacar buenas notas, tampoco. Puede ser que una persona sea alta y con buenas notas o que una persona sea alta y con malas notas. Eso nosotros conocemos todo tipo de personas con la altura y con capacidad intelectual. Entonces, acá hablamos que la altura y el rendimiento académico, pongámosle la variable, aquí tenemos que la altura con el peso tienen buena, alta correlación. Y la altura con el rendimiento académico tienen una baja correlación. Nosotros no nos arriesgamos a apostar cuál de las dos es la más inteligente, porque esta información no me ayuda a explicar esta variable, pero esta variable sí me ayuda a explicar o a entender esta variable del peso. Entonces, así es como lo vamos a tener. Más cercano a 1 significa que la relación entre las dos variables es buena. Más cercano a 0, la relación entre las variables es no tan buena, es mala. Aquí tenemos el coeficiente de correlación de Pearson, como les dije es una R, y tenemos una fórmula para calcularlo. Nosotros no la vamos a calcular con esta fórmula, porque tendría que hacer el cálculo de la sumatoria de las XY, la sumatoria de las X, la sumatoria de las Y, la sumatoria de las X cuadradas, sumatoria de las Y cuadradas, y digitar todos esos valores en esta multiplicación que se resta con esta otra multiplicación, dividirlo entre la raíz de esta operación multiplicada por esta otra operación. Es mucho trabajo y además corremos el riesgo de equivocarnos al estar haciendo los cálculos. Puede equivocarse en un numerito y ya eso anula todo el procedimiento que usted hizo. Nosotros vamos a calcular este coeficiente de correlación de Pearson utilizando el Excel. De hecho, yo aquí les tengo un par de ejemplos para que lo trabajemos. Solo esto antes de pasar allá. Tenemos como un ranking
para el coeficiente de correlación de Pearson. Por cierto, se escribe Pearson, pero se pronuncia Pearson. Tenemos que si está entre 0. Como las probabilidades, parecido a las probabilidades, si está entre 0.7 y 1, la correlación es alta y significa que las variables me ayudan a explicar una a la otra. Yo puedo explicar una variable en base a la información que tengo de la otra variable. Si el coeficiente de correlación de Pearson está entre 0 y 0.3, así como las probabilidades entre más cercano esté a 0, significa que la correlación es baja. Y que en este caso no me sirve los modelos de regresión, que lo voy a hablar dentro de un momento, para con una variable tratar de explicar la otra. Y si se encuentra en este rango entre 0.3 a 0.7, significa que la correlación es moderada. Y ahí es como que está tibia. No es ni tan mala ni tan buena. Y usted debería de decidir si utilizar la regresión lineal en base a cuán exacto quiere ser. Si tiene que ser muy, muy exacto, no le sirve. Si no tiene que ser tan exacto, solo darle una pequeña idea, lo puede utilizar. Bien, siempre es más fácil entender las cosas haciéndolas. Para que entendamos lo que acabo de hablar, hagamos este ejercicio. Que tenemos la nota del examen parcial de 10 estudiantes, que son las que están en la fila de las X. Estas son las notas que sacaron en el examen parcial. Y Y es la nota que sacaron en el examen final, cada uno de esos 10 estudiantes. Entonces queremos ver cómo es la correlación de estas dos variables. ¿Cómo vamos a hacer el proceso? Pues el proceso en Excel es bastante sencillo. Para hacerlo en Excel, usted lo puede hacer en 30 segundos todo el cálculo. Es bastante rápido. Y no tiene que hacer este procedimiento, esta fórmula que está acá. Ahora, si usted no tiene acceso a Excel, porque hay varios compañeros de ustedes que me han dicho que trabajan solo con el celular, que no tienen acceso a Excel desde ahí, o que falla el Excel en el celular. Entonces pueden hacerlo con la calculadora científica. La mayoría de los estudiantes compra calculadoras Casio. Esa puede hacer el cálculo, pero tiene un procedimiento a seguir específico para las Casio. Hay otros estudiantes que tienen, por ejemplo, calculadoras Texas. Entonces, para las Texas es otro procedimiento en la calculadora para hacerlo. Y hay distintos tipos de calculadora. Ahorita no me sé las marcas, pero sí va a variar de calculadora a calculadora. Entonces, yo lo voy a hacer aquí en clase, en Excel. Y si usted no tiene acceso a utilizar el Excel en la computadora, puede hacerlo con su calculadora científica, pero va a tener que pruebe primero ver un video en YouTube con el modelo de su calculadora. Y si no, pues, tendría que escribirme a mí personalmente. Puede escribirme por Telegram para ayudarle con su calculadora. Pero sí les advierto que es mucho más rápido y más fácil hacerlo en Excel. Ok, entonces dicho eso, vengamos acá. El procedimiento va a ser el siguiente. Primer paso, usted va a seleccionar los datos. Va a seleccionar todos los datos. Segundo paso, va a darle en la pestaña que dice insertar. Aquí va a haber una serie de iconos. Va a seleccionar este, donde están los puntos, una nube de puntos. Y de hecho va a tocar el primero, que es esta nube de puntos. Y le va a quedar acá el gráfico, como el que mirábamos en la diapositiva. Le va a dar clic derecho a cualquiera de los puntos. Y cuando le dé clic derecho, se le va a aparecer este menú de opciones. Va a escoger el que dice agregar línea de tendencia. Y le va a aparecer acá una serie de modelos de regresión.
la regresión exponencial, logarítmica, polinómica que les mencionaba, pero van a utilizar la lineal, que es la que aparece por defecto. Se van a ir hasta el final y aquí aparecen las últimas dos casillas, presentar ecuación en el gráfico, y ya va a aparecer la ecuación aquí en el gráfico, y luego van a colocar presentar el valor r cuadrado en el gráfico. Les aparece aquí el valor de r cuadrado del gráfico. Ok, voy a hacerlo otra vez desde cero para que vean que es bastante rápido. Entonces, primer paso, selecciono. Segundo paso, insertar. Tercer paso, nube de puntos. Cuarto paso, clic derecho en uno de los puntos. Quinto paso, agregar línea de tendencia. Se van al final. Y en el sexto paso le dan clic a estas últimas dos casillas. Y eso es todo. Ya le hace todo el cálculo y no va a necesitar usted usar esta fórmula ni las otras fórmulas para la regresión, para la recta de regresión de la que voy a hablar dentro de un momento. Si ahorita no siguió los pasos, no se preocupe, recuerde que el video queda grabado en YouTube y ahí pueden seguir ya los pasos con más calma. Y igual, es bastante sencillo, no van a tener Lick, problema con recordarlos. Sí, dígame. lick. Sí, dígame. Digamos, en el examen tenemos que usar entonces Excel para hacerlo. Sí, en el examen yo recomendaría hacerlo en Excel y para la tarea también. Pero si usted tiene problemas con su celular para usar el Excel, lo puede hacer en una calculadora científica, de esas que tienen todos los estudiantes. La más común es la Casio, por ejemplo, el modelo Casio. Pero ahí sí no se las enseño usando la calculadora porque va a variar de calculadora en calculadora. Por ejemplo, de repente usted tenga una Casio y su compañera tenga una Texas. Entonces, en la calculadora de ella va a ser un método diferente para calcular el coeficiente de correlación y los parámetros de la ecuación de la recta de regresión lineal. Entonces, lo pueden buscar en YouTube, sí, los que van a usar calculadora. Y si tienen problemas, me escriben a mí a Telegram y yo le ayudo con su calculadora en específico. Lick, pero la calculadora con el Excel puede dar el mismo resultado. Sí, tiene que dar el mismo resultado. Ok, Lick. Ok. Bien, continuemos. Ok, entonces acá le preguntan, calcula el coeficiente de correlación de Pearson, el R. Y aquí en el Excel nos da el R, pero el R cuadrado. Entonces, sencillamente lo que vamos a hacer es que le vamos a sacar la raíz cuadrada. Lo pueden hacer con su calculadora o lo pueden hacer aquí en Excel también, utilizando la función de raíz. Entonces sería raíz cuadrada de este número, 0.3105. Y ya nos queda cuál es el coeficiente de correlación de Pearson. Eso es todo. Tenemos que el coeficiente de correlación de Pearson es 0.55. Con esta información tenemos que queda como una correlación moderada. Y esa es la interpretación. Ya que eso es todo. Bien, ahora tal vez se preguntarán qué es esto otro que está acá arriba, el y igual a estos números. Eso se refiere a lo que es la regresión lineal. Entonces voy a hablar sobre la regresión lineal, que es el último PDF. Como siempre, ustedes tienen que leérselo todo, pero yo voy a enfocarme en lo más necesario para la clase, para dar mi clase. Ok, ustedes tienen algo de esta forma. Una y igual a un número solo, sumado con un número
multiplicado con la letra X. No pueden ver que aquí está la Y, lo voy a hacer más grande. La Y es igual a un número multiplicado con X y otro número que está solo, que no tiene una X a su lado. Esa es la recta de regresión. Ustedes van a tener dos variables, la variable aleatoria Y y la variable aleatoria X. Una de ellas es la variable independiente, es decir, que usted la escoge o la conoce, la selecciona. Y otra de ellas es la variable dependiente. Dependiente porque depende del valor que usted escoge para X. Eso va a definir cuál es el valor o va a calcular cuál es el valor para Y. Entonces aquí lo tenemos. X es la variable independiente y Y es la variable dependiente. Y tenemos otros dos valores. Tenemos el valor de A y el valor de B, que se le conocen como coeficientes de regresión o parámetros de la recta. Va a haber uno que acompaña a la X y otro que está solo, que no acompaña a la X. Por ejemplo, en este que hicimos ahorita, el valor que acompaña a la X es la letra B. Entonces aquí el valor de B va a ser el que acompaña a la X, es decir, 0.7543. Y el valor que está solo, que no tiene la X al lado, aquí es la letra A, aquí el que está solo es 14.341, entonces A, el que está solo, es 14.341. Ok, usted los pudiera calcular si lo hace a mano, pero tendría que primero calcular el coeficiente de correlación, que es con esta fórmula, muy complicado. Luego calcular B, que es con esta fórmula, muy complicado. Y luego calcular A con esta fórmula, después de haber obtenido el valor de B, porque lo necesita aquí. Todavía más complicado aún. Entonces, no se recomienda que usted lo haga a mano. Si lo hace en la calculadora le tira automáticamente el valor de R, el coeficiente de correlación, el valor de A y el valor de B. El valor de A y el valor de B. La calculadora, en el modo estadístico, le hace esos cálculos automáticamente. Usted solo digita los valores del ejercicio. Y Excel, como se fijaron, los hace en 30 segundos, literal. Usted solo aprieta un par de botones y ya Excel le tira todos los resultados. Entonces Excel es la manera más fácil de hacerlo. Bien, tenemos acá un gráfico donde tenemos igual una nube de puntos y esto que está en rojo sería la recta de regresión, que aquí está la fórmula, y esta es la que nos va a ayudar a determinar ciertos valores. Esto de la regresión se utiliza bastante para hacer proyecciones y poder de repente hacer cálculos de lo que puede ser el futuro. Por ejemplo, yo cuando hice mi práctica de la licenciatura, la hice en el Instituto Hondureño del Café y ahí utilizaba esto de la regresión para poder proyectar cuál iba a ser la producción de café y cuál iba a ser el precio del café a años futuros. En este caso, digamos, se puede usar la información de cuáles fueron los precios del café en el año 2015 al año 2020 y con esa información usted proyectar, ver la línea de tendencia y proyectar cuál sería el precio del café en el año 2030, digamos, dentro de una década. Falta una década para eso. Igual usted ya podría hacer un cálculo teniendo una idea. También se puede hacer para tratar de ver cuánto sería el precio del dólar o a cuánto estaría la inflación, a cuánto aumentaría el salario mínimo, por ejemplo, cuál es la cantidad de personas que
se irían en migración, migrarían del país en las caravanas, si tenemos información al respecto. Entonces esto le puede servir a usted para tratar de conocer sus poblaciones, ya sean personas o sean en el ámbito económico. Podría ser el número de casos por violencia familiar. Usted hacer una proyección de cuántos casos reportados hay de violencia familiar en el siguiente mes, o cuánto se espera que sean el número de casos dado el número de habitantes. Por ejemplo, Tegucigalpa, que hay 1.5 millones de habitantes, se puede hacer un cálculo cuál es la esperanza del número de casos de violencia familiar. Y para un lugar más pequeño eh, como Langue, digamos, en Valle, o Juticalpa en Olancho, o, o algún lugar de Santa Bárbara, que tiene menos habitantes, usted ver que a menor número de habitantes, obviamente se espera un menor número de casos de violencia o de asalto con arma blanca. Entonces se puede usar para todo tipo de estudios y ustedes de repente se encuentren con algo similar en su vida como profesionales o en si siguen estudiando en una maestría, de repente lo lleguen a ver también en sus clases de maestría en la forma académica. Ok. Vamos a hacer ejemplos. Siempre es más fácil entenderlo con ejemplos. Y tenemos acá el siguiente. Tenemos la edad de 15 mujeres y tenemos la presión sistólica de esas 15 mujeres. Por ejemplo, esta de 56 años tuvo una presión de 147. Esta de 42 tuvo una presión de 140 y así las demás, ¿verdad? Entonces vamos a contestar estas preguntas en estos incisos. Inciso A. Ocupamos definir cuál es la variable independiente y cuál es la variable dependiente. La variable independiente va a ser la que es conocida y la variable dependiente es la que desea encontrar. Ok, en este caso, miremos en la pregunta. Para esta pregunta del inciso E, ¿cuál es la variable que ustedes conocen y cuál es la variable que ustedes desean encontrar? Primero, ¿cuál es la conocida? Edad o presión. ¿Cuál es la variable conocida? Edad. Edad. Aquí conocemos que la paciente tiene 58 años de edad. Entonces aquí, la edad es la variable independiente porque es la conocida. Y la variable dependiente es la que deseamos encontrar. En esta pregunta, ¿cuál es la que deseamos encontrar? ¿La edad o la presión? La presión. Presión. Entonces, presión va a ser la variable dependiente. La variable independiente la conocemos como X. Y la variable dependiente la conocemos como Y. Ok, ya con eso contestamos la pregunta A. Ahora contestemos la pregunta B. En la pregunta B nos dice, realice un diagrama de dispersión de los puntos. Eso es la nube de puntos que habíamos hecho antes. Entonces, seleccionamos todos los datos, le damos a insertar la nube de puntos
y ahí ya aparece la nube de puntos. Eso es todo. Ya eso es el punto B. Voy a colocar acá. Realice un diagrama de dispersión, cheque. Ahora hagamos el punto C. En el inciso C nos dice, calcule el coeficiente de correlación de Pearson e interprételo. Ok, eso es lo que habíamos hecho acá en el ejercicio 1, ¿se acuerdan? Voy a aprovechar esta nube de puntos. Aquí clic derecho, agregar línea de tendencia. Y voy a escribir estos dos de un solo. Ok, entonces, ¿cuál es el coeficiente de correlación de Pearson? El coeficiente de correlación de Pearson es R. Y ese habíamos dicho que aquí el que aparece es R cuadrado. Entonces vamos a sacarle la raíz cuadrada. Ese lo pueden hacer con su calculadora o aquí en Excel de un solo, como raíz, la función raíz de este número, de 0.7859. Y aparece que el coeficiente de correlación de Pearson es 0.88. Si es 0.88, ¿cómo es la correlación? ¿Alta o baja? Alta, 0.88. alta. 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 Se encuentra en este rango, ¿verdad? Así como las probabilidades. Entre más cercano esté de 1, significa que las variables están más correlacionadas. La correlación es más alta. Ok, entonces aquí colocamos la correlación es alta. Bien, hagamos el inciso D. Nos dice, determine la ecuación de la recta de regresión. Esta es la que aparece acá, la que ya les generó Excel de un solo. Aquí sería y igual a 1.1149x. Entonces, 1.1149x más 80.625. Esa es la ecuación de la recta de regresión. Ya está. Ahora, solo nos falta hacer el último paso, que es estimar la presión sistólica para una mujer con 58 años de edad. Habíamos dicho que edad es la variable independiente y la variable independiente es X. Entonces, edad es X. Es decir, que en este caso, X va a ser igual a 58 para el inciso E. Permítanme. Para el inciso E, X es igual a 58 años. Y con esa información, con la variable conocida, la variable independiente, usted va a estimar o va a calcular cuál es el valor que se espera sea para la presión sistólica. Y la presión es la variable, la variable dependiente, que la variable dependiente es la letra Y. Entonces, queremos conocer cuál es la variable dependiente Y, a qué equivale Y, si X es igual a 58. Para eso vamos a utilizar la recta de regresión. Tenemos que Y es igual a 1.1149 multiplicándose por X. Y X en este ejercicio vale 58. Entonces aquí coloco 58. Más este valor que es 80.625. Lo voy a calcular aquí usando Excel. Usted lo puede hacer con su calculadora
o con su celular. Y les va a quedar este resultado. Entonces quiere decir que si se presenta una paciente con 58 años de edad, se estima que la presión sistólica de esa paciente sea aproximadamente de 145. Lo voy a escribir acá. Ok, entonces ya eso es todo. En la tarea tenemos ejercicios donde solo nos pide el coeficiente de correlación de Pearson, como en el ejemplo 1, y tenemos ejercicios a donde ya nos pide cuál es la variable independiente, que nos piden cuál es la recta de regresión, que nos pide que estimemos en base a un valor. Eh, Aquí les tengo un último ejemplo, aunque yo creo que ya se va a acabar el tiempo. En este caso, tenemos el salario y los años de estudio de 8 empleados de una empresa. Este es el salario en miles: 34,000, 48,000, 62,000 y así. Tenemos los años de estudio de esos 8 empleados. Este empleado estudió 12 años, este 18 años y así. Y nos pide sacar esta información, similar a la que teníamos allá. Pero miren que para el inciso D, ¿cuál es la variable que conocemos? ¿Cuál es la variable que conocemos en el inciso D? La edad. La edad, muy bien. No, perdón, en el inciso D, lo que conocemos son los años de estudio, sí. Es que dice años, pero no es edad, es años de estudio. Entonces acá es años. Y para el inciso E, la variable independiente. Salario. Ajá. Aquí la variable que conocemos en el inciso E, como dijo la compañera ahí, es salario. ¿Qué significa esto? Para resolver este ejercicio, ustedes van a tener que hacer, Independiente también. sí, las independientes, Ah, las dos. Eso es lo que les quiero decir. ok. En este ejercicio de acá, solo teníamos una pregunta donde la variable conocida era años de edad. Es decir, aquí la variable independiente era la edad. Acá nos piden que estimemos el salario y que estimemos los años de estudio. Es decir, que para hacer el inciso D, usted va a hacer un gráfico donde X va a ser los años. Esa va a ser su variable independiente X. Para resolver el ejercicio D, va a ser un gráfico, va a sacar la regresión y va a calcular en base a los años, cuál debe ser el salario.
Luego, cuando quiera hacer el inciso E, entonces acá la variable independiente ahora es salario, es la variable que es conocida. Entonces para el inciso E va a ser un segundo gráfico. Aquí hace un gráfico primero, aquí hace un segundo gráfico. Y con este segundo gráfico, las X van a ser la variable conocida. Aquí las X van a ser salario. Es decir que va a ser como dos ejercicios en uno solo. Hace un gráfico con esta información, donde X es años de estudio, y hace un segundo gráfico, donde X es el salario. Bueno, hasta aquí llegamos por hoy. El lunes, como tenemos repaso, podemos discutir esto. Quiero que sí lo piensen ustedes. Yo voy a subir esto ahorita al campus. Igual la clase la voy a subir a YouTube. Y el lunes que tengamos repaso, hablamos de todo lo de este parcial. Lo de intervalos de confianza y lo de correlación y regresión lineal. Bien, si no hay preguntas, es todo por mi parte. Que tengan feliz noche. ¿Tienen dudas o comentarios? No, en el examen ojalá que sean casi parecidos estos ejercicios, porque cambia siempre. Sí se parecen. De hecho, la base de datos, hay varios que son así como este. Bueno, como este también. Y digamos los gráficos que salgan en el examen, ¿se va a poder copiar a Excel para poderlo hacer? Ah, qué buena pregunta. Fíjese que como el examen es de tipo selección múltiple, lo que puede hacer es que ya le dé esta información. O sea, por ejemplo acá, miren que ya le dicen cuál es el coeficiente de correlación de Pearson. No lo tuvo que calcular usted. Entonces, en base a eso, usted trabaja. Puede ser que ya le den esto, ya le den la ecuación de la recta y ya le den el coeficiente de correlación de Pearson y que solo le pida que estime este valor, por ejemplo, o que solo le pregunte cuál es la variable independiente y cuál es la dependiente, o que solo le pregunte si la correlación es alta o es baja, o que le pregunte dos cositas en un solo ejercicio, o cosas así. Así va a variar. Teoría viene también, ¿verdad? Sí, siempre viene Ok, teoría. gracias. Tienen que leerse siempre todos los PDFs. Bien, Perfecto. dale. Si no hay más preguntas, entonces aquí nos quedamos. Gracias, Lick. Buenas noches. Buenas noches a todos y todas. Que Todo bien, descansen. gracias, Liz. Nos vemos el Gracias. lunes. Que descansen. Gracias, Liz. Feliz noche. Adiós. Buenas noches. Adiós.